Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Estaremos con Patricia Benavides hablando sobre los tres pilares, bases o elementos de la comunicación efectiva. Ya regresamos. Como les dije, estamos con Patricia Benavides, la mentora de relaciones, una amiga de la casa que nos acompaña y nos trae esos temas que son muy relacionados con pareja, como su nombre lo indica, mentora de relaciones. Ella nos ayuda mucho a mejorar esas relaciones, pero también es la fundadora y la creadora del método Unity. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con eso y que sirve para eso, porque es la base fundamental de toda relación, la comunicación. Entonces vamos a hablar de las tres bases, de los tres conceptos para una comunicación efectiva. Eso es indispensable en todo tipo de relación. En todo momento de nuestras vidas, la comunicación es fundamental. Y Patri nos va a regalar los tres pilares de la comunicación efectiva. Patri, mil gracias por estar con nosotros, por venir a Mercadeo con Vos, por atender esta invitación, por siempre traernos algo tan bueno y de tanto valor para todos nosotros, para nuestros seguidores, para nuestros oyentes y para nosotros mismos. Con todo el gusto y gracias a ti por invitarme. Bueno, Patri, qué bueno tenerte acá, pero empecemos porque como el tiempo es cortico y el tema es amplio, entonces entremos en materia. ¿Cuáles son esos tres pilares, esas tres bases de la comunicación efectiva? Mira, en realidad como pilares hay varios que podríamos tener en cuenta. Lo que pasa es que como estamos privilegiando la comunicación virtual, entonces es muy importante para las empresas y para las personas que estamos básicamente comunicándonos a través de Internet, tener en cuenta que en la comunicación no solamente es la palabra misma, sino que hay diferentes sistemas de representación, que nos comunicamos a través de las emociones y que poder verte es muy importante simultáneamente con poder escucharte. Entonces, tres elementos fundamentales es que en cada comunicación que tengamos con el equipo, con la pareja, con la familia, en estos chats, será muy interesante que podamos involucrar la emoción. La emoción, porque fíjate que muchas veces nos pasa que como nos hemos quedado con las notas de audio en los WhatsApp, por Ajá, ejemplo, sí. se nos pierde, y a veces ni siquiera la nota de audio, sino solamente el texto, se nos pierde muchísimo ese porcentaje enorme que tiene la comunicación, que no es solamente el 7% de la palabra, sino todo lo demás que está compuesto por el tono y por la comunicación no verbal. Entonces, cuando le logramos involucrar la emoción, estamos ya impactando otros espacios del cerebro que también se comunican, que es más, se comunican más potentemente. Yo soy una Lo, sí. enemiga de esas notas de voz, materna, porque si tenés unas notas, para hacer una nota de voz de 3 minutos, pues tenés tiempo de marcar, llamame y expresar, es distinto lo que uno habla por una nota de voz que lo que uno habla por el teléfono. Si tengo el tiempo para extenderme en unas notas de voz exageradas, eso es para un momentico, para una cosa de afán, pero no es para una conversación. Yo para esas notas de voz ni oigo cuando veo que tienen más de 1 minuto, pero que es exageración, no. Suele pasar que estamos, y acuérdate que hay de todo, y en esto es la programación neurolingüística la que nos dio la pauta hace muchísimas décadas atrás. Tenemos diferentes formas de comunicarnos a través de lo visual, a través de lo auditivo, a través de lo kinestésico, y las notas de voz son básicamente para los auditivos. Entonces, quienes no son tan auditivos, les pasa Exactamente. lo que tú estás manifestando, pero hay una generación muy acostumbrada ya a las notas de voz. ¿Por qué? Habría que estudiarlo, pero el asunto es
comprendamos que no es para todo el mundo, que la audiencia de esa nota de voz no necesariamente va a comprender el mensaje como tú quisieras que lo comprendiera. No, es que además en estos temas virtuales, si estás en una reunión, pues no vas a poder escuchar la nota de voz de minuto y medio, pues ni Así siquiera de es. 30 segundos, porque uno está en su reunión. Pero si te escriben, pues uno puede leer, bueno, si necesita esta, bueno, ahorita te respondo, ya enseguida hablamos, Sin cualquier embargo, cosa se puede esa, responder, pero uno con una nota de voz no tiene, no es práctico para escucharlo, a puede no ser que pasar. estés en la calle. Y lo otro es que dejar solamente el texto tendría que ser como cuando estás en algo urgente, que hay que coordinar con tu equipo, que hay que decir algo, porque la sola nota de texto, fíjate lo que pasa hablando de relaciones de pareja, que no era el enfoque, pero que están allí también en nuestro paquete, en nuestro espectro de relaciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú le mandas una nota de texto a tu pareja, puede él o ella ponerle el tono que no está inmerso en la nota de Exactamente. texto. Entonces puede sentirlo como ve y tan odiado como amaneció hoy de mal genio o lo que quieras interpretar por el juicio que le ponemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo además pongo la nota de voz, ya le estoy poniendo el tono. Por supuesto, lo que mencionas en la dinámica no siempre lo voy a poder escuchar. Pero cuando yo, además de eso, le pongo imagen y le mando, por ejemplo, o hago una videollamada cuando sea el momento oportuno, o mando un videito corto para que se complemente el mensaje, es muy distinto el impacto, porque ahí estoy tocando visual, auditivo y kinestésico. Lo Claro. puedo llevar al entorno audiovisual. Es muy, y ahí se tocan todos esos tópicos de la emoción que tú nos mencionas. Hay Correcto. que expresar todo, es una expresión muy distinta a un simple mensaje de texto que es como por afán, por necesidad, porque pues no podemos siempre atender un video o un audio, pero también en ese lenguaje escrito también podemos manifestar la emoción y por eso es tan cuidadoso cuando escribimos para no herir susceptibilidades o para que no se malinterprete en la escritura. Claro, y en la comunicación la claridad y el orden de la idea es muy importante, entonces se da más claridad entre más elementos de los tres sistemas tengamos. Es como que le hablas a la persona en diferentes idiomas para que quede claro el mensaje. Y más con estos momentos de tantísima incertidumbre, donde las emociones están, sobre todo las negativas, están muy al borde de la piel. Entonces puede pasar que el cerebro está tan ocupado, tan cargado con tantas cosas que o que digamos hacen que la energía del cerebro se vaya para todo eso. No hay tanta capacidad de concentración ni de comprensión del mensaje. Entonces es mucho más importante ahora en estos tiempos ser mucho más claros. Bueno, con esa primera base, Patri, me has hecho eliminar un paradigma frente a los mensajes de audio, porque la verdad no me lo soporto. Pero sí contribuyen mucho a que se exprese lo que realmente se necesita decir. Es un mensaje, aunque insisto, si vas a mandar un mensaje pues, de voz, pues llama, haz una llamada, que también Ujú. es muy útil. Pero sí estoy rompiendo ese paradigma y esa pereza que le tengo a los mensajes de audio con esta primera explicación, esta primera base que nos estás dando. Sí, ahí cabe anotar algo, Maritza, y es que también se ha vuelto, lo he visto, como muy costumbre, que nos intercambiamos el mensaje de alguien con terceros. Ahí entran otros elementos de la comunicación y es, hay un emisor, hay un receptor, no tenemos por qué involucrar a más personas cuando el mensaje es entre dos. Entonces puede pasar que ese mensaje de voz termine en un grupo gigante de 50 personas que no Exactamente. tenían por qué escuchar lo Todo que el mundo, dijiste. pues la privacidad ahí se pierde completamente. Exacto, entonces también, pues digamos que eso es un elemento adicional que tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con la oportunidad de la comunicación, pero sí, es como estar atentos y tener el discernimiento de qué se dice en la nota de voz, porque si no, es preferible la llamada, claro. Bueno, Patri, vamos a un corte, ya regresamos. Grabando. Patri, entonces ya vimos esta primera base que es la emoción, que yo diría que es la base de todo, es fundamental, cómo expresar, cómo decir las cosas que se tienen que decir para que alcancen el objetivo que buscan.
Sí, ponerle emoción. Normalmente en las corporaciones, en las organizaciones empresariales, y digamos por una cantidad de paradigmas que ha habido en los últimos, en las últimas décadas, tendemos a ser muy fríos, a que seamos como neutrales por un lado o que realmente seamos incluso hasta duros con el lenguaje. Es bien interesante ponerle la emoción y ojalá emociones que sean de Pero impacto en eso positivo. hay que definir bien qué es la emoción o cómo es poner la emoción, porque no es pues, hola, ¿cómo Sí. estás? Qué rico verte, oírte, hablar contigo. Pues, eso ya es, Sí, la emoción es manejar esos tonos para que expresemos, si bien sea sí, alegría o sí, tristeza, pero que sí, no, sí, pues, sí. no hay que sobreactuarse ni poner una euforia fingida cuando no la hay. Totalmente de acuerdo, exacto. Y la idea es ser auténticos, porque si nos estamos metiendo en un rol o en un papel, en un personaje que creamos para mostrar emoción, ahí nos salimos, mejor dicho, la comunicación se rompe literalmente, porque no Total. estás emitiendo desde tu ser, sino desde alguien que no eres. Es básicamente salirnos de este toque tan serio que a veces le ponemos a la comunicación corporativa y ponerle el toque humano. ¿Cómo? Dependiendo de la situación, dependiendo de la Exactamente. organización, dependiendo de la persona, de su personalidad. Es un poco eso. Porque máxime ahora, que estábamos hablando hace un momento, cuando estamos metidos en tantos miedos, incertidumbres y demás, qué rico poder dar ese valor agregado en tu comunicación, que tú siempre entregues palabras positivas y emociones que conecten con la parte positiva de tu ser. Entonces puede ser cordialidad, puede ser alegría, dependiendo de la situación, puede ser, digamos, como este toque, sí, como sensible, sin la sensiblería que mencionabas. Exacto. Y sin sobreactuarse, no hay que Y poner sin cosas sobreactuar. que no existen. Simplemente poner el tono de la situación a la que corresponde. Así es. Bueno, Patrick, ¿cuál es el segundo? Sí, estábamos hablando de, básicamente son tres como elementos en la comunicación virtual. Exacto. Es considerar que tenemos la programación neurolingüística nos aportó eso, que tenemos tres sistemas y entonces involucrar esta parte visual es muy importante. Y por aquí anoté en mi pastel para que no se me fuera a olvidar. Y sí, porque digamos que hice todo un ebook y todo para ayudarle a la gente, pero sí, es como involucrar en tu frase la mayor cantidad de elementos de los tres sistemas, visual, auditivo y kinestésico. Eso es pues todo un entrenamiento que se va haciendo en la vida, pero que entiendas que no todo el mundo habla en tu mismo sistema, ¿no? Y además que te identifiques cuál es el sistema que más utilizas para que puedas Total. adaptar tu mensaje, dependiendo de a quién le vas a hablar. Y el uso de las notas con lo visual es fundamental. Entonces, fíjate que ahí está. La programación neurolingüística que nos dice utiliza palabras de los tres sistemas. La parte audiovisual que nos quita este mito, como esta cosa de solamente el texto, que no sabemos qué ponerle, qué añadirle, porque intuitivamente nuestro cerebro va a completar lo que le falta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a interpretar y va a ponerle juicios porque no tiene toda la información completa de los otros sistemas. Y el toque emocional. Esos son los tres. Como tres tips para estas épocas, básicamente es eso. Bueno, y esos tres tips, ¿cómo los involucramos dentro de una comunicación efectiva? ¿Cómo hacemos para que esos tres tips sí estén inmersos en esa comunicación y logremos tener una comunicación efectiva? Bueno, ya el solo hecho de utilizarlos te lleva a una efectividad mayor. El tema es, por ejemplo, estamos muy cruzados por el afán, por la inmediatez, y eso hace que muchas veces mandemos la comunicación sin revisarla primero. Entonces, como que agregando a esos tips para que la comunicación sea verdaderamente efectiva, que tú revises antes de enviar, sobre todo estas notas de voz de afán, que van con mucha emocionalidad a veces y esa emocionalidad mal canalizada que también va a afectar esa efectividad. Y lo otro es ser muy conscientes de qué exactamente es lo que necesito decir para que seamos, vamos a decirle, estamos en la época de la economía,
de la economía de palabras, de no agregar una palabra más para que nos evitemos la falta de claridad en el mensaje. Patri, digamos, hemos hablado de la comunicación verbal, básicamente, pero digamos en la comunicación escrita, ¿cómo tenemos en cuenta estos elementos? Lo mismo. Hay incluso en los entrenamientos cuando hago, les paso listadito de palabras claves. Examina lo auditivo, finalmente es todo lo que interpretamos o sistematizamos a través de la audición. Entonces, por ejemplo, si tú en un enunciado pones, oigan, ¿qué sintieron frente a lo que observaron en el día de hoy? Hay tres sistemas involucrados. Oigan, que es auditivo, qué sintieron, que es kinestésico, y a partir de lo que observamos o lo que vimos hoy, que es visual. Entonces es verificar eso, que estén todos esos elementos, que pueden ser a partir de la palabra o que pueden ser a partir de los gestos que hagamos, porque el mirar hacia arriba nos conecta con lo visual, el mirar hacia el frente nos conecta con lo auditivo, en fin. Pero sí, es siempre estar atentos de que tengamos los elementos completos. Y ahí es muy importante el tema de la ortografía y la gramática. Ah, por supuesto, ya eso es como lo accesorio, que pareciera una tontería, pero no, porque a veces la mente se puede distraer con los errores y mirar solamente el error en lugar de mirar el contexto del mensaje. Bueno, Patri, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Patri, miremos entonces, como en conclusión ya en esta última parte, para que nos quede bien claro cuáles son esos tres elementos, y tú tocaste uno muy importante que podemos también darle ahí como una repasadita, que es la programación neurolingüística. ¿Cómo se involucra en estos tres pilares o en estas tres bases o elementos de la comunicación efectiva? Sí, hay la programación neurolingüística que es bien antigua ya, pero que nos dejó siempre este referente importante para la comunicación y es verificar los tres sistemas, auditivo, kinestésico y visual. Y ahí, ¿cómo hacemos también? Que es algo que usualmente perdemos de vista y es cómo me comunico mejor en la medida en que yo esté conectado con mi ser adentro y logro identificar cuáles son los sistemas que me entrené para usar y porque eso se va sistematizando en forma inconsciente a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que yo hago con mi comunicación? ¿Cómo llego yo? ¿Cómo me he entrenado? ¿Cómo he aprendido en la vida a comunicarme para que así mismo pueda potencializar lo que me falta o digamos lo que ya tengo pero que me falta potencializar o cambiar lo que está todavía por allá como área por mejorar? Entonces es ser muy conscientes de lo que hablo, cómo lo digo, en qué entorno, este discernimiento para saber cuándo y qué digo, esta economía de palabras para no decir una palabra de más en épocas donde cualquier cosita que digas detona todas las emociones que están al borde de piel. Sí. Ponerle el toque sensible y amable, dijéramos, es la palabra importante, el toque amable a tu comunicación, que no se te olvide que estamos para servir y que el servicio incluye esa palabra amable que tú entregas. Enfocarnos siempre en lo positivo, en la medida de lo posible, cuando nos comuniquemos. Y eso nos aporta entonces esa parte kinestésica también, que es el toque de las emociones y de la emoción positiva. Patri, cuando tú dices hablar en positivo, ¿cómo se maneja el lenguaje en positivo? Porque uno, pues, a uno le dicen hablar en positivo, entonces uno, pues, siempre se remite a, bueno, todo va a estar bien, tranquila, no hay problema. Pero en el lenguaje realmente, cuando estamos hablando, ¿cómo es hablar en positivo? Mira, es súper claro. A ver, no se trata de ser negacionistas, no se trata de irnos al punto en que está todo derrumbándose y todo está muy bien, todo estará muy bien y no responsabilizarme de mi proceso y de mi cuota en cada proceso. Pero es elegir cómo comunico las cosas. Correcto. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Y el cerebro está o en miedo o en amor, como lo explico en todos los entrenamientos. Yo no puedo estar en los dos al mismo tiempo. Y cuando yo, por ejemplo, empiezo, venimos de una tradición larguísima de siglos de vivir en miedo,
Cuando yo, por ejemplo, en la organización tengo una noticia dura para dar o difícil para dar, yo tengo la opción de darla desde el miedo y angustiar más al equipo, o tengo la opción de generar oportunidades para mirarla desde los aspectos que puedan ser positivos a pesar de que sean así de chiquiticos. Exactamente. Esas son las dos opciones. Entonces, es siempre revisar desde qué perspectiva o desde qué gafitas me pongo para mirar las cosas, porque el cerebro solo funciona en una de las dos. Y entre más me enfoque en el miedo, pues por supuesto más voy a atraer ese tipo de situaciones. Bueno, Patri, es muy importante, digamos, y ya que lo relacionemos con tus temas de mentoría de relaciones, todas estas mentorías o todos estos temas que tú tratas en relaciones son basados en la comunicación. Hay una parte, de hecho hacemos un trabajo muy importante en análisis transaccional, que es uno de los temas fundamentales, porque lo mismo, como hemos vivido en el miedo, hay un pedacito dentro del paquete de miedo que no nos dimos cuenta, que fue por siglos, que nos entrenaron en todos los ambientes, en la escuela, en la empresa, en todas partes, en las familias. Entonces analizamos todo, cómo nos hemos comunicado desde el triángulo dramático, cuáles son las estrategias que inconscientemente desarrollamos y que ponemos en juego. En fin, pero no, es solo un pedacito, porque finalmente toda Existen muchas relación cosas. tiene un Tú pedazo amor. desarrollaste una metodología que es la Unity. Cuéntanos un Correcto. poquito sobre ella ya en estos últimos minuticos, que claro que vamos a hacer un programa sobre eso completo, pero aprendamos y conozcamos más de ti y de esa metodología, la que estudiaste tanto y que desarrollaste y que la tienes muy exitosa en este momento, que le sirve a muchas personas, pero conozcamos un poquitico sobre ella y dónde podemos Gracias. aprender más. Gracias, Maritza. Sí, aprender en mi página está básicamente toda la historia, es patriciabenavides.com, el blog, el canal de YouTube, en fin. ¿Qué es Unity? ¿Qué es el método Unity de relaciones? Es el método que sintetiza todo lo que observé, porque finalmente yo llegué a todo esto de las relaciones de pareja por mi propia historia, por Sí. todo lo que, la búsqueda gigantesca de muchísimas respuestas en mi vida. Entonces, cuando avanzo y me doy cuenta que mi destino y mi propósito estaba allí, en acompañar a las personas en sus procesos para generar y construir relaciones extraordinarias, una nueva forma de relacionarnos, me di cuenta que había un huequito, no existía antes de este método algo que cobijara todo lo necesario. Había un pedazo por aquí, otro pedazo, 1000 cursitos, mil tallercitos, mil Ajá. libros. Quise unir todo lo que en mí había significado un trabajo de más de 20 años, de casi 20 y pico de años. Lo reuní y en 4 meses las personas tienen, haz de cuenta, como me decía, ya falleció mi médico de cabecera, el año pasado falleció, decía, usted lo que hace es catalizar los procesos de las personas, haz de cuenta literalmente, eso es lo que hago, porque es como llegan conmigo en los 4 meses, vemos todo, cómo es una relación extraordinaria, una relación basada en el miedo, en la autenticidad, en el miedo, en el amor, en la autenticidad y en la libertad, no en el miedo como veníamos antes. ¿Cómo Exactamente. es eso? ¿Cómo se logra eso? Y es todo un universo que vemos en 4 meses y la persona no es que se transforme inmediatamente. Hay personas que sí logran y se logran pequeñas transformaciones, pero la transformación total va a ser en el camino de la vida de la persona. Se obtienen unos resultados maravillosos. Ya he tenido anécdotas, historias bellísimas de personas que consiguieron, por ejemplo, la relación que querían. Y como esto impacta todo, entonces se cambiaron de empleo y consiguieron uno mejor. Todas las historias que quieras, muy, muy lindas. Y yo me alegro cantidades cuando veo todo eso en las personas que han estado en mentoría. Claro, maravilloso. Ya saben que ahí en www.patriciabenavides.com pueden encontrar toda esta información y todos estos testimonios y aprender mucho con Patri y ir donde ella, visitarla, conocerla, saber todo lo que les puede ayudar. Patri, mil gracias por estar con nosotros, por haber compartido acá en Mercadeo con vos. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente con otro de estos temas tan ricos que tú siempre trabajas. Gracias, Maritza. Yo encantada y un saludo muy especial para tu audiencia. Bueno, recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver por
Facebook, YouTube y www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.